Hi guys, hoy les quiero hablar de todas las formas en las que Españita me cambió. Bueno, quizás no todas porque estaría hablando horas. Si no me conocen, soy Emma, teacher trilingüe de Seattle viviendo en Sevilla. Hago vídeos de mi vida en España y también comparto tips para aprender idiomas. Como muchos de ustedes ya saben, llevo 4 años viviendo en Sevilla y mi vida ha cambiado para muchísimo mejor. Entonces, hoy les voy a compartir 10 cosas que no hacía antes de mudarme a España. Quédate hasta el final porque para mí los últimos 2 son los mejores. El primero es salir a caminar todos los días. En Estados Unidos realmente la gente depende muchísimo de los carros, de los coches. Conducen a todas partes y no caminan. A ver, si vives quizás en Nueva York, vas en metro o vas caminando. Entonces me acuerdo, la primera vez que vine a España, fui a Oviedo y tenía que caminar un montón, pero no estaba acostumbrada. Entonces me salieron un montón de ampollas en los pies porque mis pies eran como vírgenes, no habían caminado tanto y literalmente me salieron ampollas y tenía muchísimo dolor después de unos 3 días. Hablando de la forma de transportarse, otra cosa que no hacía mucho era usar transporte público. De hecho, la gente ahí evitan mucho el transporte público. Aquí no puedo hablar por todo el país, pero sí en Washington es muy complicado hacer eso porque las distancias son tan grandes. Yo sí tenía que usar transporte público, iba a mi universidad en tren y literalmente las cosas que ves en los trenes ahí y en los buses ahí es una locura. Yo me acuerdo un día, estaba sentada en el tren volviendo de la universidad así, todo bien, estaba escuchando mi podcast en español porque en ese entonces seguía estudiando español. Entonces escuchando mi podcast así y me doy la vuelta y hay una persona, ay no, pasa de todo en Estados Unidos, me da hasta vergüenza contar esto. Hay una persona así con una aguja y hasta así como medio dormido, drogado en el tren. Entonces, claro, la gente tiene muchísima desconfianza y es hasta peligroso ser conductor de autobús en Estados Unidos. Y aquí pues yo no tengo ni carro aquí, yo voy a todas partes andando, bicicleta o en autobús y es súper normalizado. Todo el mundo aquí toma el autobús, pero en Estados Unidos la gente no y además la gente tiene una vida súper sedentaria porque no caminan, solo están todo el día en el trabajo y luego todo el día sentados en el coche. Ahora se entiende por qué la gente está como está, ¿no? Otra cosa que me flipa, que me encanta de España, que realmente no existe en Estados Unidos, es salir a tomar algo. O sea, eso de ir a una placita o ir a un barecito a estar ahí tomando cervecitas con tus amigos, quizás como picar aceitunas o chochitos, eso no existe en Estados Unidos. Realmente porque las distancias son tan grandes y además no es tan fácil salir, porque si sales a beber y quieres tomar unas cuantas cervecitas, vas a tener un problema. Tienes que ir en Uber, no puedes ir en coche. Entonces aquí facilita muchísimo esa vida callejera. Caminas hasta el bar de la esquina y tomas unas cervecitas. En Estados Unidos es organizar todos para coger un Uber y llegar al barecito, luego coger otro Uber y además que las bebidas son carísimas. Cuando Pedro fue a mi novio, cuando fue a Estados Unidos la primera vez, salimos a tomar una cervecita y nos cobraron $7. Una cervecita así, casi llora, dice, es que esto no puede ser, aquí una cervecita, una cañita te cuesta €1, €2. No, o sea, ahí esa cultura de salir a tomar algo no existe. Ay, y hablando de pues esa cultura de salir y quedar con amigos, otra cosa que nunca hacía antes de venir a España era ir a un restaurante y estar ahí hablando con amigos durante horas. Pues la gente en Estados Unidos va al restaurante, come media hora, 1 hora como mucho y salen corriendo. Y claro, aquí tapeas, compartes. Bueno, a ver, eso es Andalucía, ¿no? Los del norte, confírmenme esto, pero a mí me han dicho que en el norte no se tapea. En el norte sí que comen platos potentes. ¿Eso es cierto? No, o sea, ahí no hay eso de tapear. Ahí te ponen un plato y muchas veces no puedes ni terminarte el plato, tienes que llevarte a casa. Entonces, eso no es malo porque al final una comida tienes 2 comidas en una. Y otra cosa que me encanta de aquí es la cultura del cafelito. Yo antes no tomaba tanto café, o sea, yo tomaba café por la mañana, pero aquí es como que te tomas tu cafelito con el desayuno, luego después del almuerzo pues te tomas otro cafelito y a la tarde si quieres te puedes tomar un cafelito. Por la mañana tomo café normal, luego descafeinado porque luego no puedo dormir. Guys, acabo de tener una reflexión súper fuerte, así que necesito que me confirmen esto. Pero una cosa, un choque que tuve fue cuando recién llegué aquí, las chicas españolas me decían, vamos a tomar un cafecito. Y yo recién llegada decía, ¿cuándo?
vamos a hacer planes, vamos a ponerlo en el calendario. Ya vamos viendo. Pensaba que me iban a escribir, que me iban a mandar un WhatsApp de, vamos a tomar el café este día. Y luego le dije esto a mi novio, le dije, pero tal muchacha me dijo que íbamos a tomar un cafelito. Y dice, ay, Emma, eso de vamos a tomar un cafelito nunca va a pasar, ¿no? Eso es algo que te dicen por quedar bien. Eso de vamos a tomar un cafelito. Eso me costó mucho acostumbrarme porque quería ser amigas y siempre me salían con vamos a tomar un cafelito. Y eso me partía el corazón. ¿Eso pasa en toda España o eso es solo Sevilla? Españoles, cuéntenme por favor si eso pasa. Hablando de comida, una cosa que no hacía antes era tener un horario de comida. Ahora yo considero que mi rutina es un poco más sana. Y esto es algo que chocó mucho a mi novio cuando recién nos conocimos. Él venía a mi casa, a mi piso, y le decía a las 12 de la tarde, pues tengo hambre, vamos a almorzar, ¿no? Y me decía, pero ¿qué dices? Es muy temprano para almorzar. Yo qué sé, a las 5 de la tarde decía, oye, tengo hambre, ¿vamos a comer algo? Y decía, pues pica algo, es muy temprano para comer, no podemos ir a cenar ahora. Entonces yo tenía antes las horas súper locas. En el último vídeo me dijeron, no pasa nada, o sea, tú puedes encontrar comida a cualquier hora. Claro, pero las opciones son muy, muy pocas. Realmente tienes que adaptarte al horario y yo creo que de hecho es hasta mejor porque es más sano. ¿Sabes? Una cosa que me sorprendió mucho y que me encanta es que los españoles sí o sí se toman un mes de vacaciones. Tengo entendido que el gobierno requiere los trabajos den a los empleados aunque sea un mes de vacaciones mínimo. Eso en Estados Unidos no existe. De hecho, leí unas estadísticas el otro día que realmente los estadounidenses, la mayoría pierden sus vacaciones pagas porque tienen miedo a perder el trabajo. ¿Qué sentido tiene eso? Déjame confirmar el número que no les puedo decir cualquier cosa aquí. Mira esto, dice, nearly 2/3 or 62% of Americans don't use all of their paid time off. Casi el 62% de estadounidenses no usan sus vacaciones pagas, o sea, no aprovechan ese tiempo. Claro, eso muestra mucho la cultura del workaholism. Aunque vayan a tener las vacaciones pagas por su empresa, no las aprovechan porque o son adictos al trabajo o porque quizás les da miedo que el jefe vaya a encontrar una razón o una excusa para correrlos. En agosto o julio todo el mundo se toma sus vacaciones, entonces es una locura cómo cambia todo a lo largo del año. En verano todo se para, entonces yo aprendí a vivir un poco los ciclos de la vida del año aquí, porque en Estados Unidos todo es go, produce, consume. Entonces de nuevo vuelvo a que aquí la gente sí sabe disfrutar de la vida. En agosto vamos a Tarifa, pasamos mucho tiempo en Cádiz, como mi novio es de Cádiz, entonces vamos a la playita, vamos a las montañas, lo disfrutamos mucho, pues nos sirve mucho para desconectar. De hecho, si quieren ir a ver el vlog que hicimos de haciendo camping en la playa, una cosa que no hacía antes tampoco era vestirme bien. Y suena un poco como, ¿qué dices? Pero en serio, la gente en Estados Unidos se pone mucho streetwear, o sea, usan mucho chándal para todo, o usan jeans, van desarreglados, les da igual. A ver, si estás en Los Ángeles, en Hollywood o quizás en Nueva York, sí que hay un estilo ahí. Entonces yo aquí en Sevilla siempre ves a la gente súper bien vestida y se cuidan un montón y a mí me encanta eso. Yo una vez estaba hablando con una amiga francesa, cosas de la vida. Bueno, el estereotipo es que los franceses se visten bien y sí se visten bien, pero mi amiga francesa decía, es que yo no entiendo por qué las españolas se maquillan tanto y por qué se ponen tantas joyas y por qué se tienen que vestir súper arregladas. Y yo le decía, es que es como un ritual, es como ese quererte a ti misma, de cuidarte, de hacer tu proceso, de maquillarte, de ponerte guapa, pero porque te quieres y para sentirte bien. No es en todos los casos y bueno, puedo entender su perspectiva, pero yo siento que aquí la gente se quiere, entonces se cuida y eso es súper bonito. Ay, España, con esto de verdad, yo con mis 18 añitos, esto fue muy peligroso. Yo la primera vez que vine flipé cuando me enteré que la gente aquí puede salir hasta las 6 o 7 de la mañana. En Estados Unidos, la gente se recoge de la fiesta como muy tarde a la 1 de la mañana. Literal, es que es una locura. Entonces yo vine aquí con 18 años. Ustedes sabrán que en Estados Unidos no se puede ir a las discotecas o a los bares hasta los 21 años. Entonces yo con mis 18 añitos vine súper inocente y fui por primera vez a una discoteca y me quedé bailando. Me tomé una cerveza, y me quedé bailando hasta las 7 de la mañana. Fue como un mundo
nuevo para mí. Entonces a mí me encanta porque disfrutan hasta las 6 de la mañana si se puede y luego salen a comer churros después, desayunan y luego van a la casa a dormir. En Estados Unidos la gente está saliendo de fiesta a las 8 de la noche y recogiéndose a las 12 o a la 1 como muy, muy tarde. Entonces yo aprendí a hacer buena fiesta, pero buena fiesta aquí. Esas son solo 10 cosas que no hacía antes de venir a España. Si te gustó este video, dale un like y suscríbete a mi canal para ver más contenido así. Ve a ver este video porque creo que te va a gustar.